Hoy puede ser. El orgullo de hoy porque tenemos nuevo técnico en comunicación social, egresado, si mal no recuerdo, ¿fue el viernes pasado o el jueves? Sí, por ahí, por esa fecha. ¿Cómo estás, Julián? Bienvenido aquí a Radio Universidad y felicitaciones. Sí, termina, a ver, yo digo que termina un proceso, un cierre de etapa, por lo menos, y todavía falta un proceso más. Tengo la medalla de plata, falta la de oro, que es la licenciatura, y esto lo digo en relación a los profes de historia, lo que importa es el proceso, ¿no? Sí. Yo inicié como estudiante, terminé en todo caso como un técnico, pero sigo siendo estudiante. Aún no termino, entonces todavía en el proceso me veo como estudiante. Y me encanta que hablemos de proceso. ¿Cómo notaste ese proceso de estudiante aquí en la Universidad Nacional de Chilecito? Porque, bueno, aclaramos, Julián no es de Chilecito, es del sur, y bueno, por cuestiones de la vida has residido aquí en Chilecito y has decidido estudiar en LUNDEC. Sí, yo, por ahí voy a ser poco más literario. Yo no importa de dónde vengo ni quién soy, pero sí lo que se hace. Yo creo que por ahí en el proceso donde uno inicia, en todo caso, que es mi segunda vez, yo inicié con una abogacía en la provincia de Chubut y terminé acá con los últimos. Yo recuerdo que de Córdoba pasé por Córdoba, Mendoza y otros lugares a buscar trabajo, y con los últimos 500 pesos me vine acá. Entonces digo, qué buena decisión, sabiendo que en su momento, hace 4 años atrás, 500 pesos quizá valía algo, casi nada, hoy no vale nada, pero eran los últimos 500 pesos que tenía. Que era, me acuerdo literal, el pasaje del colectivo. Bien, ¿y caíste acá en Chilecito? Y caí acá. Tuviste la suerte de caer en la educación pública de LUNDEC y ahora ser técnico. ¿Cómo fue ese recorrido de cursar comunicación social aquí en la Universidad Nacional de Chilecito? Yo hace tiempo que por ahí no era una carrera que la pensaba en su momento, la terminé eligiendo y me terminó gustando, y en todo caso mi carta de presentación a quienes escuchan es la oralidad, pero la carta de los estudiantes, amigos, los profesores, es el trabajo mismo, esa es la carta de presentación. Entonces el proceso de pasar a escribir algo más teórico, más desarrollado, es todo un proceso y un cambio. Bien, y has tenido la presentación de un trabajo muy especial, yo diría acertado y conveniente para los tiempos que pasan, porque analizás el papel del periodismo, o el concepto más bien del periodismo. De hecho, la monografía se titula de la siguiente manera: el concepto de periodismo tradicional y el concepto de periodismo ciudadano en la actualidad. O sea, indagás hasta casi de manera filosófica en cuál es el concepto del periodismo. Sí, yo hace rato que venía pensando en ese tema. Con Juan Correa veníamos charlando hace tiempo. El profe, que le mandamos un saludo. El mejor docente para mí, uno de los mejores. Y hace tiempo veníamos charlando, hace 2 años, sobre el tema del periodismo en sí. Si bien él tiene su postura, yo aún creo que la existencia del periodismo está. Sé que si en el trabajo, si se indaga más, no solamente hay una cuestión filosófica, sí, sino hay una cuestión que quizá olvidamos, que poco importa, que es la ética y la moral. Sí. En todo caso, lo que viene a plasmar el trabajo es pensar un poco la deontología profesional. Todas las carreras tienen ética y moral. Ahora, que lo pongan en el plan de estudio es una cosa. Ahora, que no lo pongan, quizá me llama la atención eso. Pero, ¿por qué hablo tanto de la ética y la moral? ¿Y por qué importa tanto para mí? Yo soy más teórico que práctico, siempre lo digo y los profesores lo saben. Pero yo creo que si uno mide sus acciones en cuanto a la ética y la moral, la convicción no es negarla, porque sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, para mí, es una cuestión de periodismo. Antes de pensar en términos más actuales, la responsabilidad o la credibilidad es pensar sobre la ética y la moral. Y yo ahí te preguntaría, sé que no está específicamente en el trabajo, pero sí me surgió esto de muchas veces cuando el común de la gente o el que no se dedica al periodismo lo piensa como entretenimiento, ¿no? Estrictamente el periodismo basado en lo que vemos en, no sé, en TikTok, en canales de televisión de mucha audiencia. O asociar al periodista con una figura mediática como si fuese un animador. Exacto. Es que vos ahí tenés distintos factores. Por un lado, vos podés pensar desde el ciudadano cualquiera,
que por escuchar a un locutor dicen, bueno, te doy la credibilidad como periodista. O sea, quizá el periodismo se radica más en la función del medio en sí que en la función del ejercicio. O del individuo, estrictamente. Es un planteo quizá válido, pero ¿cómo lo medís? En todo caso, ¿cómo medís eso? Yo creo que hay un trabajo mucho más profundo que deben hacer los mismos periodistas en pensarse la función práctica del periodismo en sí. Hay autores que me dicen que la actividad es un oficio. Varela me diría que una actividad autorregulada. Uh-huh. Es una disciplina, otros autores. Entonces, yo creo que vale la pena replantear el periodismo, por lo menos dentro de mi teoría o de mi marco teórico, en el mejor autor de comunicación, que es Habermas. Uh-huh. Ahí yo te digo que el periodismo existe. En Habermas, la visión de los aspectos que hace el ciudadano en su entorno a la polis habla de una acción comunicativa. La acción comunicativa básica de Habermas, para mí, es esto, la simplificación que estamos haciendo ahora. Yo hablando, un oyente escuchando. La acción comunicativa, ahí radica su simplificación, pero se midió por las áreas o ámbitos donde el sujeto se relaciona. La comunicación no solamente es social, es política, es económica, es cultural. Es un bien de intercambio también, que es lo que plantea Habermas, ¿no? Una vez que eso pasa a ser dominio de público, empieza a transcurrir a través de ahí, también es un bien de intercambio, tal vez no económico, pero sí un fuerte factor para la opinión pública. Sí, pero ahí también tenés un problema, porque hoy pensar la comunicación, hoy el periodismo tenemos que hacerlo rentable. Hoy el periodismo no es rentable. La comunicación, en todo caso, pensar en una comunicación alternativa está en disputa. Hoy, y debería permitirse, no solamente todos los espacios, la misma universidad, generar quizá contenido alternativo, más allá de la forma, porque hoy no pensamos en la referencia a una guía, pensamos en el contenido. Uh-huh. Las referencias o guías son guías, pero aún así no es la guía absoluta, porque quien hace el contenido lo hace a su manera, ¿eh? Claro, pero si no también termina siendo una réplica de la réplica de la réplica y termina en esto como un teléfono descompuesto, ¿no? Yo tomo la información de un gran medio y lo replico en mi medio más chico sin ponerle la esencia de la localidad, sin ponerle o sin atravesarlo por otro tipo de criterio, sin brindar otro tipo de comunicación alternativa. Sí, bueno, hay un profe que está, Carlos Rodríguez, que me dice que el periodismo no está colegiado todavía. Uh-huh. Uh-huh. Me mencionaba antecedentes interesantes, Tomo también me lo dijo, pero por eso es la distinción del trabajo periodismo tradicional o periodismo ciudadano. Hay un trabajo anterior mío, que es de Andrés Gerique, que lo cito, uh-huh. que él habla de que el ciudadano tiene la potencialidad de convertirse en periodista, en el ejercicio práctico, de oficio, de hacer el periodismo en sí, día tras día, pero por eso digo, quizás los planteos de vuelta tienen que hacerse latentes en cuanto a esa distinción. Un periodismo profesional o un periodismo ciudadano. ¿Cómo definimos, según tu trabajo, al periodista ciudadano? Hay un autor que es Vivar Flores, que hace una pregunta que para mí es fundamental. ¿Quién otorga la diplomatura? ¿Una institución o una empresa? Hoy los medios de comunicación también pueden ser consideradas empresas. Incluso los grandes medios también. La mayoría lo son. Sí, en teoría lo son. Los grandes medios en sus diarios tienen un apartado de un lugar donde te dan la posibilidad de estudiar un diplomado. Uh-huh. Entonces, de vuelta, ¿quién te respalda como periodista? Para mí, en el trabajo, soy explícito en decirlo. Hoy el periodista es aquel que tiene el papel. Uh-huh. Aquel que puede mostrarlo. Si vos sos periodista, bueno, decime. Soy periodista y acá tengo el papel, porque es la justificación que yo le encuentro. Hoy el periodismo ciudadano no tiene ese papel. Incluso dentro de las reglas, tampoco podría ir a un... Pero digo, para el que aparte no está en materia, ¿a quién definís vos como periodista ciudadano? Para aquel que no se esté escuchando por ahí, que no viene del palo, digo, bueno, ¿qué es un periodista ciudadano? Yo diría que alguien que se hace en el oficio. Si bien no tiene el papel, aparte tiene la práctica. Que, bueno, está muy ligado a lo que es el trabajo de Andrés Gerique, nuestro compañero aquí, tanto de no docente como de la universidad,
que él se inspiró en la idea de periodismo ciudadano en la época de los estallidos sociales que fueron en Ecuador, en Bolivia, incluso en Chile, donde había una fuerte presencia de periodismo ciudadano para mostrar aquello que los medios hegemónicos por ahí no mostraban. Entonces, a través de un celular uno filmaba las revueltas sociales, filmaba a la policía chilena reprimiendo con muchísima violencia a los manifestantes, o incluso, bueno, lo que pasaba en Bolivia con su propio golpe de Estado, que eso es lo que inspiró la duda de Andrés Jerique en ese momento a hablar acerca del periodismo ciudadano. Pero volviendo a este planteo que hacías, para mí periodista es el que tiene el papel, estamos hablando del que estudió, el que se formó, tiene que ver también con esto de la ética y la moral. Por ahí en el periodismo ciudadano se muestran cosas que éticamente no estarían buenas que se muestren a toda la audiencia sin que pasen por un filtro ético y moral, que por ahí sí te lo da la formación periodística académica. El conocimiento de procesos necesarios que por ahí, en el afán de comunicar, alguien que no tiene estudios no los posee. Sí, en Argentina vos tenés asociaciones de periodistas, FOPEA es una de las que cito en el trabajo. También me ha costado un poco encontrar manuales deontológicos con respecto al periodismo ciudadano. Lo interesante es que Perú lo tiene, eso es interesante. Acá en la Argentina quizás el periodismo ciudadano es un fenómeno muy nuevo, capaz que no se tiene mucho relevamiento todavía, pero también soy explícito en decirlo en la conclusión. Nosotros podemos tener guías, referencias. Las guías son un conjunto de códigos y demás, pero de vuelta, la propia responsabilidad de quien emite la información es propia de él. Entonces, las referencias en los códigos deontológicos, para mí hay una contradicción. Porque, por un lado, escribimos para hacer el bien, pero decimos, con esto se hace el bien, pero estamos pensando que por algo lo decimos. Claro. Entonces, ¿cuáles son los antagónicos ahí? ¿El periodismo se basa en la función social o se basa más en el oficio práctico, en hacer vendible la información o comercializar con la información? Entonces, los manuales deontológicos, en ese criterio, yo digo, encuentro una contradicción ahí. Me parece muy interesante tu trabajo. Plantea un montón de preguntas para el que está cursando carreras que tienen que ver con el periodismo, con la comunicación, con esta idea de por qué en los contenidos no revisamos estos manuales de procedimiento, por qué no hay una materia específica de ética periodística, claro, que sería sumamente interesante. Ahora bien, como nos estamos quedando casi sin tiempo, me gustaría que abordemos cómo ha sido tu examen para convertirte en técnico en comunicación, quiénes han formado parte de ese tribunal. Ha sido el profesor Dumo, Zulma Vichy y Noelia. Bien. Han sido los tres profesores que me acompañaron en el tribunal, y bueno, Juan Correa, como siempre, presenta al lado mío. Y bueno, el director el mejor profe, dijiste. Aparte. ¿Con mate? Fue con el mate bajo el brazo, sí. Sí, pero yo realmente quiero rescatar a Correa y destacar a Correa, porque no solamente Correa acompañó a mí, sino acompañó a muchos chicos, y que él forme parte de un proceso de vuelta en el que hay un trabajo quizás más metódico en armar las palabras, en articular una oración. Es destacable, porque realmente para mí, sí, ojalá me acompañe en la licenciatura, pero elegí a otro profesor y voy más por la filosofía. Bien. Bueno, entonces, él se definió en un principio como estudiante, sigue siendo estudiante, va por la licenciatura, y me parece a mí que irías por más después, ¿no? A mí me encantaría, si la vida lo permite, me encantaría llegar a una diplomatura, a una magistratura, a un doctorado. Perfecto. Entonces, por ahora es nuestro técnico en comunicación social, Julián Peralta. ¿A dónde va a llegar? Va a depender del empeño y las posibilidades. Así que, Julián, de nuevo, gracias por la visita, éxitos para todo lo que viene. Sí, un último mensaje, porque creo que es valorable, perdón. Yo el trabajo lo pensé más que nada en los chicos que estudian esta carrera. Yo soy oriundo de acá, no vengo específicamente de Chilecito, pero hoy los chicos tienen una travesía un poco más difícil, porque si tampoco el contexto social, cultural, económico, político, por ahí tiene la alternativa de generarlo, por ahí los chicos, más allá de trabajar haciendo remeras, tienen que generar ese espacio. Entonces,
hay problemas mucho más grandes. Yo los pensé en cuanto a la función que los chicos van a cumplir el día de mañana. Pero ojalá la vida lo permita, pero se generen esos espacios, porque al fin de cuentas los que estudian esto quizás no tengan los mismos planteos que yo, pero creo que es válido pensarlo y seguir pensando a lo futuro. Bien, y me encanta en esta reivindicación de los espacios laborales, sobre todo para los jóvenes o para quien se está preparando, ¿no?, con el sueño de hacerlo responsablemente. Y yo creo que se viene un panorama bastante alentador para Chilecito si nos basamos en lo que ha sucedido en la capital de la provincia, con el auge de grandes medios audiovisuales, radiales, incluso periodísticos a nivel escrito, en la gráfica. Claro. Así que yo te quería felicitar, muy orgullosa por tu trabajo. Has hecho un trayecto académico sumamente interesante e importante. Es algo que nos emociona y nos llena de orgullo saber que hay un nuevo egresado, sobre todo en comunicación social en nuestra universidad, y sé que personalmente has tenido un trayecto impecable, que tenés muchos sueños y que podés seguir por más, así que felicitaciones, Julián. Bueno, no, gracias. Ha sido todo. Le pregunté a mi mamá, que estaba en el sur, sobre la cosa, sobre el título, así que están todos contentos. Esperan más de mí. Bueno, sí. Vos también esperas más de vos porque lo decís. Abiertamente o no, lo decís. Claro. Y seguramente todo eso más que esperás de vos lo vas a obtener. Así que de nuevo, éxitos para todo lo que viene, Julián. Gracias, muchas gracias. Gracias a vos por la visita. Técnico en comunicación social de la Universidad Nacional de Chilecito, Julián Peralta, acompañándonos en esta mañana aquí en Radio Universidad. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.